Bueno, muchachos, continuando con nuestro video, vamos a aprovechar esos múltiples ring buffer que hicimos para esas consultas que hicimos en otros videos anteriores. Por ejemplo, acá tengo el río Bogotá y lo tengo a una distancia de 2 kilómetros, a una distancia de 3 y a una distancia mayor de 6. La cuenta a partir de esta línea que hemos desarrollado. Entonces, al tener esa distancia de 6 y en alguna consulta hicimos la siguiente pregunta, dijimos: ¿cuántas casas están entre mayor o igual a 3 kilómetros, que sería este de acá, o menor o igual a 6 kilómetros? Entonces lo que podemos hacer es lo siguiente: podemos hacer una selección por atributos de río Bogotá Buffer, donde voy a seleccionar por atributos. Voy a prender un momentico la lupa, nos ayuda bastante. La que está a esta distancia de 6, ¿sí? Podríamos hacer a esa distancia de 6, ¿sí? O también podríamos hacer a esta distancia de 3, a esta distancia de 2, ¿sí? Dependiendo lo que necesitemos. Entonces, si hacemos a esta distancia de 3, pues tenemos en cuenta ese anillo, ¿sí? De aquí hasta acá, toda la distancia. Recuerden que hice dos distancias de 2, de 3 y de 6 kilómetros. Entonces voy a limpiar primero la selección y hagamos una selección por atributos de 6 kilómetros. Entonces con distancia es igual a 6, ¿sí? Aplicamos y OK. Y ahora voy a hacer, a partir de esa selección por localización, por atributos, perdón, previamente hecha, voy a hacer una selección por localización donde las casas, ¿sí?, se intercepten, podría ser o estén dentro, ¿sí?, se intercepten o estén completamente dentro de drenaje sencillo pero río Bogotá Buffer, y una nueva selección, aplicar y OK. Si nos van a seleccionar es todas aquellas que están dentro de ese rango de 6 kilómetros. Entonces es otra forma de haber encontrado la respuesta frente a la pregunta que habíamos realizado previamente en otros videos. Recordemos que casas de aquellas seleccionadas sacamos las estadísticas del total, ¿sí? Y recordemos que nos había dado, estas serían todas las que están a una distancia completamente dentro de 6 kilómetros. Bueno, sería otra forma de encontrar esas soluciones. Hay otras razones o hay otras formas. Por ejemplo, podríamos utilizar una herramienta que se llama Erase, que es borrar. Vamos a buscar por acá en ArcGIS. ArcGIS. Y este nos dice lo siguiente: esto es una capa, pues es una herramienta que traduce borrar, y a partir de una superposición de entidades de entrada de polígonos de las entidades de borrado, solo las partes de las entidades de entradas que no queden comprendidas en los límites externos de las entidades de borrado se copiarán en la clase de entidad de salida. Entonces tengo una capa de entrada, tengo una capa con la que voy a hacer el borrado, ¿sí?, y solamente me va a quedar lo que yo voy a necesitar, es decir, todo esto de acá adentro no lo voy a utilizar. Para utilizar esa herramienta, entonces vamos a hacer lo siguiente: voy a ir aquí al ArcGIS Pro, voy a limpiar todas las selecciones, ya las limpié, y voy a hacer una selección de múltiple ring buffer pero de drenaje del río Bogotá. Voy a seleccionar a la distancia de 3 kilómetros. Entonces selección por atributos, que esté a una distancia igual a 3 kilómetros, aplicar y OK. Listo. Y voy a hacer lo siguiente: voy a exportar esta capa, lo vamos a guardar entonces en origen nacional,
aquí solamente me está preguntando el output location, es decir, donde lo voy a guardar. Aquí distance, me voy a poner distance Río Bogotá 3. Es una distancia del río Bogotá 3 kilómetros. Otra cosa interesante de ArcGIS Pro es que si yo no hubiera hecho la selección previa, ¿sí? Aquí también hubiera podido construir la ecuación y que se exportara solamente de acuerdo a la condición que yo ponga acá, o sea, una distancia de 3 kilómetros. También lo hubiéramos podido hacer de esa manera. Voy a borrar voy a limpiar toda selección y debo tener acá una distancia. Voy a apagar un momentico volcanes, voy a apagar drenaje sencillo y voy a apagar casas. Y entonces tengo, ¿sí?, una distancia de 3 kilómetros, ¿sí? Y aquí tengo las de 2, la de 3 y la de 6. Entonces si yo utilizo el erase o el borrar para quitar estos, son de tipo polígono, miren lo que va a pasar. Entonces, catálogo, geoprocessing, perdón, vamos a utilizar la herramienta borrar del análisis tools, donde la capa de entrada pues va a ser la más grande, que en este caso sería Río Bogotá Buffer, y con quién la voy a borrar con distancia Río Bogotá 3, y lo vamos a guardar así con ese nombre en la GDB origen nacional. Voy a hacer un borrado, salvar y correr, y entonces nos va a generar el siguiente polígono. El borrado, recuerden que es como lo que se intersecta con este otro polígono y me va a dejar un espacio en blanco. Entonces voy a apagar un momentico distancia 3 y voy a apagar distancia buffer, es decir, me ha quitado aquello que estaba con el polígono de 3 kilómetros. Pero si yo necesitara solamente dejar este de 6, hubiese tenido que seleccionar el de 2 y el de 3, ¿sí? El de 2 y el de 3, o haber seleccionado, ¿sí?, o haber hecho un buffer a 3 kilómetros y borrarlo con el múltiple ring buffer, como así. Entonces lo vamos a hacer. Entonces vamos a exportar primero este del buffer, Río Bogotá Buffer, en que está limpio. Entonces lo vamos a aprender a exportar de la otra manera. Clic derecho, Data, Export Futures, y lo vamos a exportar en la GDB, sí, pero en origen nacional. Vamos a ponerle buffer 3 RB Río Bogotá. Ok, dice que no se puede generar porque parece que ya se fue creado. Entonces Río, pongámosle RB Río Bogotá. Ok. Bueno, es que aquí solamente nos está preguntando el output location, ¿sí? Solamente nos está preguntando el output location, que sería allí el nombre Río Bogotá, donde se seleccione el de distancia igual a 2, y también recuerden que el AN es intersección y el OR es unión, y una distancia igual a 3. Le digo OK y se van a seleccionar estos dos. Se va a generar como un solo polígono. Vale, un momentico, y se va a generar un polígono que cuando yo le haga el borrar solamente me debe generar este de aquí afuera y lo demás se debe borrar. Verifiquemos si eso es así. Entonces capa de entrada sería el buffer Río Bogotá Buffer. ¿Con quién lo voy a borrar? Buffer 3 RB, y lo voy a guardar allí, ¿sí?, en origen nacional. Y salvar. Listo. Y le damos ejecutar. Entonces lo que les digo, se va a borrar ese de distancia de 3 kilómetros. Es decir que cuando yo apague acá Río Bogotá Buffer
río buffer 3b se va a borrar eso que yo necesito, que no necesitaba de pronto y solamente necesitaba las casas que se interceptaban con este. Entonces prendo las casas y allí podría también haber otra forma de encontrar esa respuesta. Hago una selección por localización, no es necesario hacer una selección por atributos previa porque voy a utilizar las casas que se interceptan con buffer 3RB, ¿sí? Perdón, río Bogotá buffer borrado 1, que sería este que estamos visualizando. Nueva selección sí, le damos a aplicar y le damos OK, y se han seleccionado las casas que se interceptan con ese polígono que está a una distancia mayor o igual a 3 kilómetros pero menor o igual a 6 kilómetros, ¿sí? Y lo podríamos verificar en su tabla de atributos. Y la última forma, la otra forma de poderlo realizar era que habiendo tenido este río Bogotá seleccionado, que sería drenaje sencillo, una selección por atributos donde el nombre geológico es igual a río Bogotá, ¿sí? Río Bogotá, haríamos un buffer, ¿sí? Podríamos haber hecho un buffer de 3 kilómetros. Donde lo voy a guardar, entonces lo voy a guardar allí, origen nacional, drenaje sencillo buffer, pongámosle el 3, acá la distancia entonces 3 kilómetros, le damos a ejecutar y también hubiésemos podido hacer el borrado, ¿sí? Con este buffer y el múltiple ring buffer del río Bogotá, ¿sí? Donde voy a borrar este que está acá, ¿sí? Con este múltiple ring buffer que había hecho anteriormente. Este solamente tiene una distancia, ¿sí? Que es la distancia de 3 kilómetros, pero cuando yo hago un buffer sencillo él no me genera un campo que diga distance, genera uno que dice buff this y allí está la distancia en metros. Bueno, y allí también hubiésemos podido hacer el borrado. Lo voy a hacer, solamente no le voy a dar un lugar de guardar, lo voy a dejar guardado por defecto. Entonces voy a borrar cuál es la capa de entrada, la capa más grande, río Bogotá buffer, si era así, río Bogotá buffer, y lo voy a borrar entonces con drenaje sencillo buffer 3 y lo dejo guardado por allí por default y obtendría lo que les estaba diciendo, únicamente la distancia mayor a 3 y menor a o igual a 6 kilómetros. Listo. Espero que les haya servido. Hemos visto una nueva herramienta que es la de borrado y reforzado lo de selección por localización. Hasta el próximo video. Muchas gracias.